Y lo estoy saludando. Hola Daniel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo diría para arrancar que me des tu propia visión de el país en este momento. Seguimos en una situación difícil, ¿no es cierto? Eh, el gobierno fácilmente le atribuye esta situación difícil a la pandemia, obviamente, pero hay elementos de otro tipo que inciden en la delicada situación que está el país. El problema, fíjate, Rubén, se ha ideologizado la pandemia, se ha ideologizado la sanidad, se ha ideologizado las vacunas. ¿Qué significa? Y esto obviamente nos ha perjudicado. ¿Qué significa esto? Bueno, que por razones de tipo extravagantes, geopolíticas, pero de extravagancia propia del kirchnerismo, hemos preferido las vacunas que provienen de los países a los que el kirchnerismo considera que debemos estar aliados y de los cuales debemos ser amigos. Rusia, eh, China y Cuba. Y Cuba, porque hemos ido a pedir vacunas a Cuba. A Cuba hemos ido a pedir vacunas, porque hay un mito de que en Cuba la sanidad, la salud tiene una alta calidad, cosa que está ampliamente desmentido. Y esta ideologización de la vacuna nos ha llevado a ser uno de los países del mundo que menos ha vacunado a su población, digamos, en forma completa, porque al no conseguir la segunda dosis de la Sputnik, ¿qué sucede? Hemos inventado, sin ningún chequeo médico, que en realidad la Sputnik con una sola dosis estamos bien, cosa que no es así. Tenemos cobertura por un tiempo, pero son las dos dosis las que necesitamos. Bueno, nos han fallado nuestros amigos. Fíjese, Rubén, que al principio de la vacunación, Cristina en uno de sus discursos, está en la red para buscarlo, decía, le decía a la población, le decía a la gente que lo escuchaba, que la escuchaba, que ella decía, miren ustedes quiénes son nuestros amigos, quiénes son los que nos ayudan, de dónde conseguimos las vacunas, refiriéndose a las vacunas rusas y incipientemente en ese momento llegaban las vacunas chinas. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscaba un rédito político completamente inapropiado para un problema gravísimo como era la vacunación. Bueno, la Cámara de Diputados se negó a aprobar un proyecto por el cual la oposición pedía que se modificaran la situación para poder recibir vacunas de otros países, entre ellos la Pfizer, que la gente los médicos dicen que es probablemente la mejor vacuna. ¿Y qué sucedió? Fue rechazado ese proyecto. Inmediatamente el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia, liberando, digamos, sacando el escollo que impedía que recibiéramos otras vacunas. Inmediatamente apareció Máximo Kirchner a decir que estábamos aflojando ante los laboratorios, cuando es una cuestión, en este caso no es una frase, es efectivamente así, una cuestión de vida o muerte. Bueno, la cuestión es que estamos esperando ahora que nos done vacunas los Estados Unidos, el imperialismo, dirían
Sí, kirchnerista. sí. Estamos esperando esas vacunas. Entonces, esa ideologización de la sanidad lleva a situaciones lindantes con el crimen, ¿verdad? Esa es una de las características de la situación actual. La otra característica es que hemos ideologizado también la política exterior. Y la política exterior, si bien podemos tener afinidad con aquellos que cada gobierno coincide ideológicamente, es cierto que debe guiarse por intereses permanentes. Los grandes países guían su política exterior por intereses permanentes, no por afinidad ideológica. Perón decía que la política exterior es la verdadera política, es la principal, él decía la única, de la cual se derivaba lo que uno hacía dentro del país. Bueno, este es un cambio notable que ha habido desde que gobierna la dupla de los Fernández, porque con Macri teníamos claro en dónde estábamos parados. Estábamos parados en Occidente, alineados con los países capitalistas más poderosos del mundo, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Sin ser enemigo de Rusia o de China, al contrario, somos ahora, pero también lo éramos en la época de Macri, grandes amigos de esos países, pero nuestro alineamiento comercial, ideológico, cultural, estaba en Occidente y rechazábamos todas las dictaduras y apoyábamos todas las democracias, sobre todo en América Latina. Bueno, eso se ha abandonado. Somos amigos de los peores países del mundo. Eh, por ejemplo, en el caso de América Latina, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, etcétera. Bueno, esas son, yo creo, dos características importantes de la situación actual que inciden en toda la política. Eh, Vamos a tener elecciones, Daniel, y uno por lo que lee en los diarios, eh, hay dos internas muy desatadas en ambos frentes, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. ¿Qué idea te da estas dos internas? ¿Cómo las estás viendo vos como analista político que sos? La elección del Frente de Todos, yo creo que allí no hay ninguna disputa. A las listas, que es donde se materializa la discusión, las está manejando completamente Cristina Kirchner, ¿no? De tal manera que allí no veo mucho chisporroteo electoral por el momento, por lo menos. En Juntos por el Cambio hay discusiones porque es un organismo vivo y en todos los organismos vivos hay disputas por espacios de poder. Y como está integrado por distintas fuerzas democráticas todas, como el radicalismo, el PRO, etcétera, por supuesto que hay discusiones allí, ¿no? Yo te diría que hay las discusiones eh, por espacios de poder también tienen que ver con la política, por supuesto. Básicamente, la discusión principal que se da en el seno del PRO principalmente, aunque no solo en el seno del PRO, sino que yo creo que se extiende a todo el espacio de Juntos por el Cambio, está dada por la actitud que debe tenerse respecto del gobierno nacional. Hay quienes piensan que debe ser una oposición firme, yo diría más dura, y hay quienes piensan que esa política es extrema y que corresponde tener una actitud más negociadora, más, no sé si llamarla blanda, pero más condescendiente y más complaciente, por así decirlo, respecto del gobierno. O sea, el clásico los halcones y las palomas, ¿verdad? Yo pienso que hay épocas en que
son propicias para negociar, y hay épocas que demandan energía en la oposición. Y yo creo que este momento concreto que estamos viviendo necesita una oposición muy firme, porque si el gobierno avanza, pueden llegar a la Argentina momentos muy difíciles con el avance del autoritarismo dentro del gobierno. Eso es lo que yo pienso. Este no es un momento para negociar. Además, con el kirchnerismo no se puede negociar absolutamente nada. Ellos le meten para adelante y hay que resistirse y aguantar hasta donde uno pueda aguantar, digamos, el atropello que ellos intentan llevar a cabo. De tal manera que no hay mucho para discutir allí. Es un momento de firmeza. Y dentro de Juntos para el Cambio, esa firmeza en este momento la encarnan Patricia Bullrich, el expresidente Mauricio Macri, en cierto modo también Miguel Ángel Pichetto, digamos, como cabezas más visibles. En cambio, Larreta, Vidal, Lustó, que no es del PRO, pero está en el espacio, y otros, Monzó, etcétera, creen que van a conseguir una mayor cantidad de adhesiones y en consecuencia votos si tienen una actitud más flexible y negociadora. Pero aún así, aunque eso fuera cierto, si uno flexibiliza la posición para acceder al poder, después esos compromisos asumidos dificultan gobernar. ¿eh? Eh, por eso yo creo que en este momento político actual, concreto, eh, creo que va a lograr mayor adhesión y es mejor para el país una oposición firme que una oposición flexible. Está bien. Yendo al tema que estás planteando, se me ocurre comentarte el tema de los liderazgos. En el peronismo, Perón fue un líder realmente. Y luego, digamos que Menem también. Pero creo que Cristina es el mejor alumno de Perón en el sentido de ser un líder fuerte que se impone sobre todos. Yendo a la vereda de enfrente, Macri tuvo cierto liderazgo sobre Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves a Larreta liderando, no sé si con mucha o con poca energía, a Juntos por el Cambio? Porque me da la sensación, por ejemplo, de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde él quiere poner a Santilli y de enfrente se le metió Manes, Monzó y compañía. ¿Cómo ves el liderazgo de Larreta para esta situación tan importante que vive el país? Mira, hasta Perón fue desafiado en su liderazgo. Eh, Aunque muchos no recuerdan, Perón tuvo que mandarla a Isabel en los años 60 porque en una elección en Mendoza lo habían desafiado. Digamos, habían una candidatura distinta a la que él proponía. Después lo desafiaron los montoneros también, lo desafiaron en la cara, ¿no es cierto? Menem tenía, pudo vencer todos los desafíos y fíjate vos que hasta tal punto fue desafiado Menem que se presentó una lista con otro peronista, Bordón, cuando él se presentó a la reelección. Así que también fue cuestionado su liderazgo. Ganó Menem, lo pudo vencer con los éxitos que había logrado en su política económica, la estabilidad. Por eso ganó la reelección. Primero consiguió la modificación de la Constitución y después consiguió la reelección. En el caso de Macri, claro, al no haber sido reelecto, se considera eso un fracaso. Es tema para discutir si eso es un fracaso,
Obviamente salen pretensiones de parte de Rodríguez Larreta. Yo creo que para alguien que aspire a liderar un movimiento, es indispensable saber leer el momento político en el que le toca actuar. Y la pregunta que yo me hago tiene que ver con lo que decíamos recién, es decir, en este momento político, alguien como Larreta conviene a la oposición más que alguien, por mencionar un nombre, que Patricia Bullrich. ¿Qué actitud conviene tener a alguien de la oposición hacia el gobierno? ¿Cuál logrará más adhesiones? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento la firmeza es algo muy valorado desde la oposición, y a medida que la crisis se profundice, las adhesiones van a desplazarse cada vez más hacia el lado de alguien como Patricia Bullrich, ¿verdad? Fíjate una curiosidad para ver esto justamente de tener actitudes firmes o, digamos, más conciliadoras y negociadoras. Breve Fíjate porque se en la, termina el bloque, Daniel. sí, lo último que te digo, Cristina tiene dos actitudes hacia el delito. Una es la de Zaffaroni, la actitud buena, digamos, y otra tiene la de Bernie, tiene las dos. Allí, ¿no te gusta Zaffaroni? Te ofrezco Bernie. De tal manera que, bueno, eso para redondear lo que te estaba diciendo. Está bien. Muchas gracias, Daniel. Hasta el próximo encuentro y Gracias te a mando vos, un gran Rubén. abrazo. Gracias a vos.